Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Liz. Sí, bueno, ya nos, mi nombre es Félix Reyes, ¿verdad? Entonces yo voy a dar esta tutoría eh, tratando de reforzar los conocimientos de la primera unidad, ¿verdad? De sus respectivas clases, aparte que es un requisito, ¿verdad? Que les exigen. Entonces vamos a tratar de orientar. Yo puedo proporcionarles este material, tal vez les puede servir y hice también tengo unas diapositivas con algunos ejemplos de exámenes viejos que solo pegué la imagen, ¿verdad? Tal vez les pueden ayudar. Bueno, se los puedo... este video va a quedar grabado en un enlace de YouTube que tengo un canal y se los puedo compartir. Les voy a... En el chat voy a escribir mi número de teléfono, entonces a mi número de WhatsApp me pueden solicitar, ¿verdad? Sería ya como para la noche se lo podría tener, ¿verdad? 1496. Mi número de celular, ¿verdad? Ahí en el chat lo pueden verificar. Entonces van a quedar grabadas y les puedo compartir los videos grabados de la tutoría de hoy, que es hasta las 3 tenemos, ¿verdad? Como es aplicación gratuita, nos va a cortar, ¿verdad? Los 40 minutos, entonces solo vuelven a entrar con el mismo link. Lo que sí me pidieron que lista de asistencia, necesito que tengan sus nombres ahí, ¿verdad? Daniela Méndez, Yankel Rivera, Dayana Galvez, Jessy Castellanos, Crixa Cáceres, Iris Orellana, Zulmi Marín. Son 7 personas, están. Entonces me gustaría que que eso es el nombre que usan, ¿verdad? Sí, Sí, es porque a veces usan de otra persona o entonces sí requiero que esté el nombre, ¿verdad? Si alguien no tiene, no es el nombre que tiene, me lo dice, ¿verdad? Bueno, voy a hacer una captura de- les voy a solicitar que cierren el micrófono, ¿verdad? Por cualquier... No, anótemelo. Ok. eh, No, es que estoy en clase. sí, me cierran los micrófonos, ¿verdad? Por favor, ¿eh? Bueno, voy a tratar de dar lo más que todo Sí. lo general porque el tiempo es limitado, ¿verdad? Que tenemos.
Favor, el micrófono me los apagan, me lo apaga Jesse Castellanos, ¿me puede apagar el micrófono, por favor? Gracias. Jesse, bueno, bueno, esta es una tutoría de reforzamiento de matemática 100, ¿verdad? El código, introducción a la estadística social, ¿verdad? O sea, en lo que primero que miran es resumen de gráficas de datos, ¿verdad? O sea, que le dan varios datos y que tienen que ordenarlo, hacer tablas de distribución de frecuencia. Entonces, los datos tienen estas características que se buscan en un conjunto de datos. El centro, que es el valor promedio representativo que indica la localización de la mitad del conjunto de datos. Y variación, la medida de la cantidad en que los valores de los datos varían entre sí. Bueno, en este primer parcial nos vamos a centrar datos de tendencia central, ¿verdad? Y datos de dispersión, de variación, ¿verdad? O sea, cuando se trabaja con grandes conjuntos de datos, una distribución de frecuencia o tabla de frecuencia suele ser útil para la organización y resumen de los datos. Una distribución de frecuencia nos ayuda a comprender la naturaleza de la distribución de un conjunto de datos. Una distribución de frecuencias lista valores de los datos, ya sea de manera individual o por grupos de intervalos, junto con sus frecuencias o conteos correspondientes. Man. Digamos, esta diapositiva es tomada de un libro de estadística de Triola. Creo que algunos tutores, compañeros me dicen que lo siguen usando. Entonces, que este libro, bueno, se sabe que es una edición, es de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces aquí en esta tabla están las edades de lo que tenían las actrices que ganaron el premio al Oscar como mejor actriz, ¿verdad? Empezando con la primera ceremonia de premiación, es decir, desde 1928 hasta el 2004, que es cuando se hizo ese libro. Entonces, hacen una distribución de frecuencias de las edades de todas las actrices que ganaron el Oscar, ¿verdad? De la mejor actriz desde 1928, que fue la primera ceremonia, hasta el 2004. O sea, la 76 edición, son 76 datos que hay acá. Bueno, en nuestra realidad, esto es más de cuestiones de farándula, ¿verdad? Que hacen, pero la aplicación de la estadística es importantísima para cuestiones de relevancia a las empresas o el sistema educativo, ¿verdad? Como los alumnos, podría ser edades de alumnos ya en la vida real, de los mejores alumnos, bueno, tantas cosas, mejores alumnas, tanto. Pero volviendo al ejemplo, ¿verdad? Que se tiene, entonces eh, listan las edades, ¿verdad? De todas las actrices desde 1928 hasta el 2004, 76 datos hay acá. Entonces hay una tabla de distribución de frecuencia. Entonces, es esta distribución de frecuencia, todos estos valores de 21 a 30, este es un guión, ¿verdad? No, no es resta, sino que es un guión. Se llaman las clases de una tabla de distribución de frecuencia. Aquí se observan que hay 6 clases. Y las frecuencias, como se sacan, contando, ¿verdad? Los datos que están. Hay 28 frecuencias porque se contaron 21 datos que cumplen con estos valores, ¿verdad? Entre 21 y 30. Entonces yo aquí los marqué en amarillo, ¿verdad? Todos los que están en amarillo es la cantidad de datos que están en la primera clase, ¿verdad? De 31 a 40.
son los datos que no están, que están no, no tienen ninguna mancha, ¿verdad? Ningún color. Y los datos de 41, los de 4150 son 12, son los que están coloreados en azul. O sea que este valor coincide con la cantidad que se cuenta de datos, ¿verdad? Que están marcados en azul aquí en la tabla. De 61 a 70 solo hay dos datos. Son los que yo marqué, bueno, perdón, esta clase, 51 a 60 solo hay dos datos. Son los que están marcados en un círculo rojo, de 54 y 60. De 61 a 70 también hay dos datos que son los que están marcados pero en círculo, pero negro, ¿verdad? De contorno negro. Y de 71 a 80 son los que marqué en color verde, ¿verdad? Entonces, esto claro, en lo que dada, aquí ya nos dan las clases, ¿verdad? Las clases. Y para sacar la frecuencia se tuvieron que contar. Entonces yo hago diferentes marcas para mostrar de dónde salen estas frecuencias. No sé si este ejemplo lo vieron con sus tutores o vieron otro, pero este es el libro texto que yo usaba, ¿verdad? Hace años que di esta clase. Entonces, ahorita es porque me pidieron apoyar, ¿verdad? Ahora, en una tabla de distribución de frecuencias, si hay dudas, me pueden preguntar, interrumpir en cualquier momento, ¿verdad? Entonces, en una tabla de distribución de frecuencias, digamos, existen ciertos conceptos, digamos, en cada clase. O sea, estos intervalos se conocen como clases, ¿verdad? Voy a poner aquí. Todos estos intervalos se conocen como clases, ¿verdad? Clases. Me cuesta escribir, ¿verdad? Ahora, el valor en cada clase, el primer valor de cada clase, ¿verdad? Se conoce como límite inferior de la clase, ¿verdad? Todos estos datos de esta columna sería el límite inferior, ¿verdad? Y todos los datos que se forman al final de cada clase que forman esta columna sería el límite superior, ¿verdad? De la clase, ¿verdad? O sea, cada clase tiene un límite inferior y un límite superior, ¿verdad? Bien, esto que ya nos dan las clases solo para la cuestión de definición, ¿verdad? Que estoy remarcando ahí, ¿verdad? Voy a borrarlo porque no se ve muy bien. Entonces, bien, ahora las fronteras de clase, esto no están que se utilizan para separar las clases, pero sin los espacios creados por los límites, son las cifras, las fronteras de clase son las cifras que se utilizan para separar las clases, pero sin los espacios creados por los límites de clase. Esto ya se observa en la siguiente diapositiva, ¿verdad? Esta es la misma tabla de distribución de frecuencias, solo que la volví a hacer. La frontera de clase es el valor que está entre cada clase. ¿Cómo se calcula? Se calcula sumando el límite de clase superior de una clase más el límite de clase inferior de la siguiente clase. Esa suma se divide entre dos, ¿verdad? La frontera de clase, por eso queda un valor 30,5. Se le asigna un punto, tiene una cifra decimal más de los datos originales. Como este es entero, entonces se le va a dar una cifra decimal más, ¿verdad? Al valor de la frontera de clase.
Entonces aquí está eh, ilustrada, ¿verdad? La frontera de clase, que es el valor intermedio, cómo se calcula sumando, ¿verdad? 30, este caso sería 30 más 31, 30 más 31 dividido entre 2, ¿verdad? Dividido entre 2, es decir, esto, 30 más 31 da 62, 62 entre 2 da 30,5. Tiene que ir con un número decimal porque es un valor intermedio, ¿verdad? Sí, bueno, Iris Orellana. Sí, me está escribiendo, no hay problema, Iris. Iris Orellana se acaba de conectar, ¿verdad? Está bien, bueno, estamos haciendo un repaso, ¿verdad? De las de tablas de distribución de frecuencia. Entonces aquí ya con una tabla que ya están dadas las clases, ¿verdad? Entonces aquí se ilustra, ¿verdad? Clases. En la frontera de clase decíamos que es el dato intermedio que se saca de sumar, ¿verdad? Cada valor, límite inferior de una clase más el límite, perdón, el límite superior de una clase más el límite superior de la clase siguiente y esa suma dividirlo entre dos. Entonces se hace lo mismo para estos datos salen de sacar el promedio, ¿verdad? Ahora, la frontera de clase, de la última clase, solo se va, esa no, como no hay otro valor, entonces solo se sigue el patrón, ¿verdad? Como va sumando de 10 en 10, entonces se pone, se escribe, ¿verdad? El valor que correspondería si hubiera otra clase, ¿verdad? Bueno, ¿qué otro dato importante hay en una tabla de distribución de frecuencias? Las marcas de clase. Ahora, las marcas de clase son los datos que están en medio, el valor medio que existe entre cada clase. ¿Y cómo se calcula? Se calcula, digamos, por ejemplo, la primera clase, sumando 21 más 30, 21 más 30 dividido entre 2, ¿verdad? Esto lo que corresponde a la marca de clase. Si alguien puede calcular, tenga la calculadora a mano, 21 más 30. Primero suman, después dividen, ¿verdad? Entre 2. Y así se calcula para cada clase, ¿verdad? La marca de clase correspondiente. Ahora, ¿para qué sirve esto de marcas de clase, fronteras de clase? Esto sirve más que todo para hacer las gráficas, histogramas, y otras gráficas para ilustrar, ¿verdad? Datos. Para eso es lo que se sirve estos conceptos de frecuencia, de marca de clase, frontera de clase. Fronteras de clase, la definición, decían, son las cifras que se utilizan para separar las clases, pero sin los espacios creados por los límites de clase. Las marcas de clase son los puntos medios de las clases. Ahora, la anchura de clase. ¿Qué es la anchura de clase? Es la resta, ¿verdad? Sale de restar. El límite es de dos límites de clase inferior consecutivos. Es decir, la anchura de clase sale de restar, en este caso sería límite de clase inferior consecutivos, el más alto menos el más bajo, ¿verdad? 21, que esto es igual a 10, ¿verdad?
No sé, preguntas, si esto yo, esto no lo considero tan difícil, ¿verdad? No sé si consideran que me sigo con esto o salto a otro tema que sea más importante, que si ustedes consideran. Bueno, Yo como me acabo de quitar, no, no, la verdad no lo entiendo nada. bueno, es que esto creo que lo tuvieron que ver con con su tutor, ¿verdad? Entonces yo solo estoy como repasando. Sí, ya lo vimos eso, Lick. Sí, bueno, ese es el que se refuerce. Esto sale de las tablas de distribuciones de frecuencia, salen de ordenar un conjunto de datos, ¿verdad? Ordenarlos y se ordenan en una tabla de distribución de frecuencias. Las frecuencias salen de contar todos los datos que están entre cada clase, ¿verdad? Que hay en cada clase, ¿verdad? Que aquí yo los tengo marcados. Bien, voy a salir un momentito. Ahora, tengo otra diapositiva. Este es de un examen algo viejito, que puse hace muchos años, ¿verdad? Ejemplo de ejercicio de primer parcial. Por ejemplo, aquí, este es un ejercicio que yo puse en examen hace muchos años. Dice, identifique la anchura de clase, las marcas de clase y las fronteras de clase, las frecuencias acumulativas y frecuencias relativas, que ya vamos a ver más adelante. Entonces aquí nos dan las clases de precipitación diaria en pulgadas, ¿verdad? De 0 a 0,49, punto 50, punto 99, etcétera, ¿verdad? Ahora, ¿cuál sería la anchura de clase acá? Esto es el único dato que no está. La anchura de clase sería la resta de este límite menos el límite inferior de la segunda clase menos el límite inferior de la primera clase, o bien la resta de este límite inferior de la tercera clase menos el límite inferior de la segunda, o sea, cualquiera de ellos. ¿Cuál sería la anchura de clase en este caso? ¿Cuál sería la anchura de clase? ¿Alguien me contesta? Anchura de clase. Es el único dato que no aparece ahí, ¿verdad? No aparece resuelto ahí. ¿Cuál sería? Sería 0,50, 0,50 menos 0,0000. Entonces la anchura de clase es 0,50, ¿verdad? 0,50. Ese sería la anchura de clase, que es el único dato que no aparece. O sea, solo se resta el límite inferior de la segunda clase menos el límite inferior de la primera clase. 0,50 menos 0 es 0,50. Ahora, la frontera, la marca de clase, frontera de clase. Aquí ilustro la frontera de clase
Para la primera clase, ¿cómo se sacó? Se suma el límite superior de la primera clase más el límite inferior de la segunda clase. Esa suma se divide entre dos, ¿verdad? Que da 0,495, es decir, es un valor entre 0,49 y 0,50. El otro dato saldría de sumar. La siguiente frontera de clase sale de sumar 0,99 más uno dividido entre 2, va a dar 0,995. O bien, sí, 0,995, ¿verdad? El otro dato va a salir de sumar, este 1,495 sale de sumar 1,49 más 1,50 dividido entre 2. El siguiente sale de sumar 1,99 más 2 entre, entre 2, ¿verdad? Y va a dar 1,995. Siempre a la frontera de clase se le va a sumar una cifra decimal más, ¿verdad? De los datos originales. Entonces aquí está ilustrado, ¿verdad? Este es un ejercicio. Ahora, las marcas de clase, digamos, las fronteras de clase salen de sumar estos valores y dividirlos entre dos, ¿verdad? El superior de una clase, el más el inferior de una clase dividido entre dos. O sea, relaciona el límite superior de una clase con el límite inferior de la siguiente clase. Esto para hallar las fronteras de clase, ¿verdad? O sea, está relacionado con que aquí solo ilustro el cálculo de la frontera de clase para la primera clase. Ahora, la marca de clase, ¿cómo se calcula? La marca de clase está, sale de sumar el límite inferior de una clase con el límite superior de la misma clase y dividirlo entre dos, ¿verdad? O sea, esta marca de clase sale, digamos, para la primera clase, marca de clase sale de sumar 0,00 más 0,49, ¿verdad? Más 0,49 y dividido todo entre dos, ¿verdad? La suma de esos dos valores dividido entre dos. Esa marca de clase da 0,245. Y de manera similar se calcula la marca de clase para las otras clases, ¿verdad? O sea que la marca de clase sale de la relación del límite inferior y límite superior de la misma clase que se suman y se dividen entre dos, ¿verdad? Yo recomiendo que esas fórmulas estas fórmulas las puedan tener a mano, ¿verdad? Yo permito, cuando doy estas clases, permito que lleven las fórmulas, y que las lleven a mano, ¿verdad? Para que las puedan aplicar, ¿verdad? Igual para desarrollo de la guía, ¿verdad? Bueno, voy a dejar de compartir acá. Bien, entonces hemos visto la anchura de clase, marcas de clase y fronteras de clase, ¿verdad? Ahora,
Pero eso es cuando ya dan un ejercicio que ya dan las clases. Ahora, ¿cuál es el procedimiento para construirlo, verdad? ¿Cómo hacer? Bueno, procedimiento para construir una distribución de frecuencias se construyen bueno, estas son las razones. El procedimiento para construir una distribución de frecuencias. Número uno, decide el número de clases que desea, el cual debe estar entre 5 y 20. El número que elija puede verse afectado por la comodidad de usar cifras enteras. O sea que el número de clases, si les dan un conjunto de datos así desordenados y hagan una tabla de distribución de frecuencia, ustedes tienen que primero deben decidir cuántas clases van a poner y debe ser entre 5 y 20, ¿verdad? Lo que más le facilita, entre 5 y 20. Ese es el criterio, el que ustedes decidan. Anchura de clase, ¿cómo se calcula? Es el valor máximo de los datos menos el valor mínimo de los datos dividido entre el número de clases que ustedes han decidido, ¿verdad? Ahora, el punto de partida comience por elegir un número para el límite inferior de la primera clase, que normalmente se elige el dato más bajo de los que le dan. O se puede elegir otro, aunque no esté un poco más pequeño, ¿verdad? Pero lo más conveniente es elegir el dato más bajo, el valor más bajo de los que le da un cierto problema, ¿verdad? Ahora, usando el límite inferior de la primera clase y la anchura de clase, proceda a listar los demás límites de clase inferiores. Se suma la anchura de clase al punto de partida para obtener el segundo límite de clase inferior. Y después suma la anchura de clase al segundo límite de clase inferior para obtener el tercero y así sucesivamente, ¿verdad? Y ponga una marca de clase adecuada para cada dato y utilice las marcas para obtener la frecuencia total de cada clase. Por ejemplo, aquí nos piden elaborar una tabla de distribución de frecuencias. Bueno, ¿cómo se elaboró esa tabla que aparecía en el ejercicio al inicio? Dice, use las edades de las mejores actrices de la tabla y sigue el procedimiento anterior para construir la distribución de frecuencias de la tabla. Suponga que desea incluir 6 clases, entonces se comienza seleccionando 6 clases. Ese ya un criterio. Calcule la anchura de clase. En el siguiente cálculo, entonces sale de la anchura de clase, sale de restar el valor máximo de datos menos el valor mínimo y dividirlo entre el número de clases que ustedes han decidido. En este caso son 6, ¿verdad? Entonces, estos datos, el valor máximo y mínimo, ¿de dónde se sacan? Se sacan de acá, ¿verdad? Que el valor mínimo en este conjunto de datos, el ejemplo de las edades de mejores actrices es 21, ¿verdad? Este es el valor mínimo, ¿verdad? Y el valor máximo es este, ¿verdad? O sea, tienen que ver del conjunto de datos que le dan cuál es el mínimo, el valor mínimo y cuál es el máximo. Entonces, la anchura de clase se calcula restando, ¿verdad? 80 menos 21 y dividirlos y se divide entre 2. Esa resta se redondea al valor más alto, ¿verdad? Siempre, aunque hubiera dado 9.12, 9 se recomienda redondearlo al valor más alto próximo, ¿verdad? Ahora, elegimos un punto de partida, que es el valor más bajo de la lista, el valor mínimo, ¿verdad? Y se le va sumando la anchura de clase que nos dio, ¿verdad? Entonces se lista en columna 21, se le va sumando más 10, se le suma más 10 acá, más 10, y entonces se van listando y así van saliendo el límite inferior de las 6 clases
que se deben ilustrar, ¿verdad? Luego, bien, entonces así se va, la anchura de clase, así se va sumando, ¿verdad? Para encontrar el límite inferior de cada clase. El límite inferior de la primera clase es el valor más bajo de ese conjunto de datos. Ahora, cuando ya se tiene listado el número de clases inferiores, en los límites de clase inferiores, ya identificamos los límites de clases superiores, ¿verdad? Límite de clase superior aquí sería, para la primera clase sería 30, es decir, en una unidad menos que el límite inferior de la siguiente clase, ¿verdad? Y así se va listando, ¿verdad? O sea, se va sumando la anchura de clase, ¿verdad? Más 10 acá, más 10. Y así, 30 más 10 40, más 10 50, más 10 60, más 10 70, más 10 80, ¿verdad? Y las frecuencias se calculan, entonces ya lo más complicado tal vez se puede decir es sacar las clases. Ya teniendo las clases, las frecuencias, solo se van contando los valores, digamos, para la primera clase se cuentan los valores que tienen valor de 21, entre 21 y 30, que son 28, que están coloreados en amarillo, ¿verdad? Si ustedes cuentan los datos que están en color amarillo, son 28, entonces esa es la frecuencia. De 31 a 40 son los datos que no tienen ningún color, son 30. Bueno, ya nos está sacando, ¿verdad? Ya nos están sacando, entonces solo vuelven a entrar con el mismo link, ¿verdad? Porque nos está sacando. Solo voy a listar aquí los participantes. Bueno.